Buenas tardes traders, les habla Sandra de Simplemente Trading. Voy a hacer un resumen hoy de la semana de trading. Vamos a empezar con el S&P 500. En el S&P 500 nosotros hicimos en la sala de trading el lunes un largo en la zona de los 2440 que fue muy bonito, se apoyó en los 2445 y se fue a la zona de los 2450. Y quiero que vean la acción del precio, bien, para entender mejor el mercado lateral que hemos tenido esta semana. El martes lo que nos marcó justamente la bajada fue la zona esta 2444, 2445, que fue lo que en definitiva pudimos shortear a la mañana también para obtener nuestro bonito resultado. Y fíjense, en esa misma zona de los 2440 que habíamos comprado el lunes, es la resistencia que viene persistiendo bien en el día miércoles, el día jueves y hoy viernes nuevamente. Y entonces se está dando una situación bastante curiosa que voy a redactar hoy, y que es que ayer nosotros estuvimos largos en 31.50, 31.75, 32 para ir a buscar 36, 37, 38, y hoy justamente se dio el mismo trade en replay. Bien, y entonces quería también hablar acerca de otra cosa, que a veces uno tiene que ir a las raíces. Y bueno, y hoy me siento como un poco como yendo un poco nostálgica, recordando las épocas en las cuales a mí me entrenaban escuchando a Ben Lichtenstein desde el pit del S&P 500. Y bueno, y hoy en un momento nuevamente en la sala lo puse nuevamente el relato de Ben Lichtenstein, que realmente que a mí por lo menos hoy me sirvió nuevamente, porque en un momento lo puse y entonces fue cuando Ben Lichtenstein decía papers buying, y entonces me hacía acordar papers buying. El paper se le llama a los institucionales, y bueno, entonces marcando cómo las institucionales estaban comprando, ¿verdad? Nuevamente aquí en esta zona de aquí, y entonces bueno, eso también fue lo que hizo también parte de la información, que además de ver la cinta de órdenes, que estuvimos también leyendo la cinta de órdenes, aprendiendo, enseñándoles a cómo leer el bid y el ask, ¿verdad? Y cómo va el flujo de la cinta de órdenes también en la sala de trading. Bueno, les compartí de vuelta el relato de Ben Lichtenstein, que yo lo tengo a través de FuturesCast y con mi plataforma de trading Thinkorswim. Bien. Y respecto a lo que ha sido la semana para el Dow Jones, también ha estado muy bonita la acción del precio. Esto fue el día lunes. El día lunes tuvimos un día bien alcista, una vez que se apoyó en esta zona de los 390, 400. Y estos rectángulos que yo he marcado han sido para identificar zonas de negociación. Bien, entonces hoy empezamos con una bonita resistencia en la zona 340, el Dow Jones negociando, ¿verdad? Un escalón más abajo que lo que estaba haciendo el S&P 500. Y bueno, y fue un poquito lo que manejamos al inicio. Yo igualmente, mi plan de trading estaba que 300 era soporte, y entonces se fue a buscar un poquito para abajo, ¿verdad? Para limpiar stops. Entonces en esto acá tuvimos un break-even, porque tuvimos primero un largo fallido, que a mí no me gusta mucho jugar al reversal catcher, ¿verdad? Con el largo ya el indicador nos estaba mostrando que iban corto. Y entonces después les voy a mostrar cómo hicimos esto aquí al inicio, que fue primero en largo, después en corto, y después sí, ya nos pusimos en largo, bien, en 312, 315 y 320, y fue realmente el trade del día que tenía para ir a buscar esta zona de acá, de los 370, que es la mitad de este bloque. Y si rompiera ahora en la tarde los 370, tiene para ir a buscar la zona de los 400, 410, que ayer justamente fue nuestra resistencia. Y nosotros también ayer estuvo primero en lateral, y después sí ya nos estuvimos del lado correcto, del lado largo. Bien. Respecto al Nasdaq, recordar hace 2 semanas atrás, cuando fue, ¿verdad?, la bajada esta brutal que hizo el Nasdaq, como después de ahí, bien, ha estado tanto la semana pasada como esta semana consolidando en la parte inferior, ¿verdad?, de esa bajada, y tratando de encontrar soporte. Y en definitiva hoy muy alcista el Nasdaq, mostrando justamente mucha solidez y ya a punto de querer romper esta resistencia de ayer, ¿verdad? El día de ayer tuvo su máximo en 5.814,50, entonces queriendo romper hacia arriba y a empezar a negociar, ¿verdad? Para negociar en estos niveles que había perdido y que no ha vuelto a negociar en 2 semanas. Respecto a lo que hicimos
hoy en la sala de trading, ¿verdad? El trade del día fue sin dudas este ingreso aquí en largo que permitió compensar, ¿verdad? La prematura entrada en largo, siendo que el indicador ya nos estaba mostrando clarísimo en corto, que compensamos después, ¿verdad? Con el corto, pero después, en definitiva, lo que hicimos excelente fue la entrada aquí en esta zona de aquí, que bueno, que fue el trade del día, que en realidad con el offset todavía está vigente la tendencia, estamos justamente ahí en los 67, y mucho mejor aún fue el tema del SP500, cuando una imagen hable más que 1000 palabras, ¿no? Ayer hicimos este largo en 31.50, 32 y teníamos como objetivo ir a buscar los 36, 37 y como ven después tenemos los 40. Entonces ayer lo hicimos y hoy justamente es como una entrada en replay, el replay de ayer, en el sentido de que también en principio teníamos un soporte aquí en la zona 30-31 que lo pierde, ¿verdad? Pero nunca pierde los 28, que ya en este momento se terminan consolidando como triple piso, ¿bien? Y como ven, todavía está vigente el trade, ¿bien? En el sentido de que entramos en la zona esta de los 31.50-32 haciendo el replay de ayer y todavía está vigente. Entonces, en definitiva, consolidando justamente otra jornada ganadora. Analizando los trades en el chart de TIX, bien, hicimos el largo, ¿verdad? En la base inferior del rango que teníamos de soporte, ¿verdad? Esta zona aquí teniendo en cuenta los 300 como soporte, bien, que se pudo balancear. Yo entré en 310, entré en 305 y entré en 300 y pude sacar en 307 y en 310, ¿verdad? Y entonces balanceando en definitiva el trade es un scratch. Después el corto que hice ahí en los 300, el indicador nos marcaba en 305, el corto 300, o inclusive se pudo hacer también el break de los 94, que era el break del Globex. Y después sí, el largo fue excelente, ¿verdad? Porque fue la entrada Renko, nos la daba en 312. Teníamos como primer objetivo los 319, 320 y después realmente el precio muy bien, apoyándose en los 19.20. Bien, y en los 325 inclusive era el rompimiento de los 30 minutos iniciales, entonces también muy bien. Algunos lo hicieron ahí, otros lo hicieron en el breakout de la resistencia en los 340 y teníamos como objetivo el pivote diario como resistencia. Bien, entonces perfecto la acción del precio, entonces me quedo también muy conforme con lo que se hizo a pesar de un inicio que ya se esperaba un poco en lateral porque hoy era un día un poco especial para el Russell, bien, porque pasaban algunas de las acciones del Russell 2000, pasaban al Russell 1000 y bueno, y viceversa, habían algunas acciones del Russell 1000 que pasaban al Russell 2000. Y eso nosotros seguimos esperando por el 10 de julio a ver si se concreta la pasada del Russell al mercado americano. Y respecto al SP500 también de manual, ¿verdad? El mismo lugar donde comprábamos ayer, 32, 31, fallido. Entonces se toma un stop. A mí no me gusta nunca hacer largos por debajo de las dos medias móviles. Jugué a el soporte, ¿verdad? Del día anterior, entonces no me gusta porque fui en contra de mí misma y entonces bueno, lo compensé con el corto en 30 aquí y después el largo, sí, fenomenal como ayer, ¿verdad? 31, 31.50 teníamos el pivote también, los 30 minutos iniciales para reenganchar, entonces la entrada esta perfecta permitió hacer 5 o 6 puntos y entonces recuperar cualquier pérdida inicial. Por lo tanto, como les decía, estaba escuchando a través de mi plataforma de trading Thinkorswim el chat de Futurecast, que es un relato del piso. Escuchando de fondo esto, justamente cuando vino el trade aquí en el mismo lugar, justamente nos subimos porque justamente Ben Lichtenstein decía que entraban órdenes de papers buying, era lo que nos decía Ben Lichtenstein en ese momento. Y entonces justamente muchas veces está un poco de moda hoy por hoy decir el seguimiento del profesional. Me gustaría escuchar a ver cuántos de ellos que dicen siguiendo al profesional, siguiendo la huella o lo que sea, cuántos escuchan de primera mano el piso del Standard & Poor's 500, que es una de las cosas más antiguas que justamente que se da
escuchar, fue como a mí me enseñaron en su momento. Y bueno, en definitiva, esa entrada en replay de ayer fue siguiendo las indicaciones, el relato del PIT del SP500 de Ben Lichtenstein. Respecto a lo que fue el Nasdaq nos muestra aquí el automatismo que además estoy compartiendo con los miembros de la sala y justamente también las ejecuciones que se están haciendo. Hoy también dos trades ganadores y como ven el Nasdaq sin siquiera hacer ninguna coletilla todavía está en largo en el sistema swing, que es totalmente separado de lo que es el sistema scalping. En definitiva, el sistema scalping esta semana muy bien, en el sentido de que pudo cumplir con otra semana, ¿verdad?, consolidada. De vuelta ayer había hecho 2-3 ganadores, hoy de vuelta 2-3 ganadores, y entre esos 2-3 ganadores, descontando las comisiones, queda en unos $70, ¿verdad? Pero en definitiva es lo que nosotros queremos, que el automatismo en forma promedio haga lo que sería la ganancia por día consistente, que debería ser una cuenta de principiante de $5.000, y entonces en definitiva el automatismo se está probando a sí mismo como lo hizo anteriormente, ¿verdad?, de poder hacerlo en forma consistente, y es un poco eso lo que quiero. Entonces va a lucirse más. Nosotros estamos justamente compartiendo con los miembros de la sala, ¿verdad?, lo que está haciendo el automatismo, y de futuro próximo, en cuanto estén los otros automatismos también, vamos a seguir también compartiendo las otras entradas, ¿verdad?, para que la gente los pueda ejecutar o en forma manual o lo pueda comprobar además con su plataforma de trading, que esté justamente ejecutando la plataforma de trading, lo mismo que está marcando el automatismo, y entonces tener un feedback mucho mejor, ¿verdad?, que en la primera etapa. Estábamos esperando las últimas pruebas de estrés del Nasdaq Renko Day Trader, ¿verdad?, en la programación por objetos que hablábamos al principio de semana en el webinar. Estábamos esperando para subirlo y ponerlo a disposición entre jueves y viernes. Todavía estamos esperando la última prueba de estrés que le está haciendo TradeStation en su departamento técnico, y entonces calculamos que en el correo de la semana que viene ya va a estar disponible, de la misma forma que el Nasdaq, que tanto me lo piden en método swing, del cual hemos hablado un poco, pero bueno, va a estar disponible en el correo de los próximos días. El Nasdaq no sabemos si vamos a sacar al Dow Jones, porque el Dow Jones realmente no está moviendo, no está sacando tanto jugo como está sacando el Nasdaq o como está sacando otros dos automatismos que nosotros tenemos en swing, que es por ejemplo el petróleo. El petróleo está andando también muy bien, pero bueno, queremos dar un poquito más de información más completa en el lanzamiento de esos dos, entonces seguramente vamos a hacer un nuevo webinar explicando en específico esos dos. Así que por lo menos por ahora Nasdaq Renko Day Trader probado, y bueno, y seguimos avanzando en tener los sistemas automáticos, ¿bien?, para amparar a todos aquellos que tienen dificultades en la ejecución, a todos aquellos que no tienen tiempo, que justamente en el mismo horario en el que está abierto el mercado están en sus oficinas, entonces es más fácil gestionar un automatismo, ¿verdad?, desde la oficina en el BPS, que justamente gestionar la entrada con trading discrecional. Entonces, bueno, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir trabajando en esa dirección que sabemos que es la que todos quieren y que fue el inicio del proyecto, y bueno, y seguimos trabajando para consolidarlo. Así que bueno, nos vemos el lunes que viene y les deseo muy buen fin de semana. Chao, chao.